Grabar. Ahí sí. Todo no. Buenas tardes. Entonces, una empresa cuando se vuelve suficientemente grande, ojo, que no es siempre que sea exitosa, pero lo más regular es que sea muy grande la empresa y tiene necesidades de capital muy grandes, se abre a la bolsa. Al menos en la regulación chilena tiene que ser una sociedad anónima abierta cuando tiene más de 50 accionistas. Entonces podría ser perfectamente que tú tengas pocos accionistas y sea muy grande. Bloomberg, por ejemplo, que lo ocupamos normalmente, bueno, Michael Bloomberg es el único accionista de Bloomberg. Entonces, obviamente una empresa de 60, 70, 80 mil millones de dólares, y eso no produce que la empresa se abra a la bolsa. Dell también. Michael Dell la abrió a la bolsa, la quitó de la bolsa, que es lo contrario a la IPO, y se hizo el único accionista de nuevo, entonces le pagó a todo el resto de los accionistas su parte, y es una empresa muy grande que no está abierta a la bolsa. ¿Sí? Pero lo más regular es que las empresas que tienen requerimientos de capital, que dicen, mira, tengo un proyecto de 300 millones de dólares, ningún banco te va a prestar, tus accionistas se quedan chicos, etcétera, tengo que ir a la bolsa y acceder a 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 accionistas que pongan 1.500 dólares. ¿Se entiende? Entonces, esas firmas tienen que hacer una Initial Public Offer, o IPO en inglés. ¿Sí? Entonces, para emitir acciones, y esas acciones son, primero, las tiene que vender alguien. Entonces, tú normalmente te apoyas con un banco de inversión. El banco de inversión no trabaja gratis. Te va a cobrar una comisión. ¿Sí? Entonces, el underwriter o el agente colocador, además, tiene que decir esto, tiene que decir, mira, la acción, ¿a cuánto la voy a vender? ¿A 100, a 50, a 80, a 200? ¿Cuánto debiese ser el valor de una acción? Eso usted ya lo sabe. ¿El valor razonable? Ya, pero ¿cómo calculo el valor razonable? Ah, Lo de los dividendos. El valor presente de los dividendos. Eso es. Entonces, fíjense que como cualquier instrumento financiero, en general cualquier inversión en la vida, vale el valor presente de los flujos de caja. Listo. Entonces ustedes dicen, mira, ya, ese valor presente te da, para hacerlo simple, te da 100 pesos. Y ustedes son Citibank. Y yo los contrato y le digo, mira, vendan esta empresa que valen 100 pesos. Para que alguien se lo compre y gane plata, ¿en cuánto tiene que comprarlo? En menos de 100. Menos de 100. Listo. Entonces, si yo lo vendo por 100, por eso piensen que el concepto del fair value es que sea justo. Si vale 100 y yo te la vendo por 100, gano cero. No es negocio para mí comprártela por 100. Para que sea atractivo, tú tienes que ofrecerle por menos de 100. Entonces, por eso que el underwriter o el agente, digamos, asesor o colocador de las acciones, hacen lo que se conoce como underpricing. Y ahí es donde terminábamos el viernes. El underpricing significa que te la venden por menos del valor presente. Digamos del fair value, ya para que sea transversal. Entonces, como te la venden por menos del fair value, eso produce o genera al menos mayor probabilidad de que ellos se aseguren de vender las acciones. Entonces, yo sé que valen 100, entonces te la oferto por 80 o por 90 y así hay una ganancia para ti que es anormal, digamos, ¿sí? Porque si tú la compraras por 100 y te paga dividendos de X, en el neto el VPN va a ser igual a 0. Pero si yo las compro por 90, el VPN es 10. Si las compro por 80 es 20 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, los agentes asesores tienden a hacer underpricing. Como hacen underpricing, entonces, ¿qué pasa con la acción el primer día? baja. ¿Por No. qué? eh, Digamos que la vende por 80. Miren, lo voy a rayar de otro color. Si Según te yo vende sube, la ¿o acción... no? Eso, Sube porque ustedes ganan plata ¿hasta qué precio? hasta el 100. Hasta el 100. Entonces, una de las explicaciones de que existe este efecto IPO, que decíamos que cuando las empresas van por primera vez a la bolsa, suben mucho, es que hay underpricing. Entonces van a subir, si ustedes la compraron 80, hasta 100. Si suben hasta 100, entonces ¿cuánto va a ser la rentabilidad el primer día? 20. 20. Poco más. 20 25. dólares sobre 80. Ah, más el premio, ¿no?
No, es que el premio es ese, Buiver. O sea que tú te ganaste $20, pero como tú invertiste 80, 20 sobre 80 va a ser el 25%. Entonces, eso es lo que se conoce como efecto oferta pública inicial o IPO, que la acción sube notablemente el primer día de transacción. Tu segunda razón es esto. Tú vas a vender invento. $500 millones. Ya. ¿Cómo se le ocurre que podría ofrecer esos $500 millones? Porque si yo les digo a usted, oye, ¿alguien tiene $500 millones para comprarme acciones? Dudo que alguien los tenga. Pero, ¿quién sí tendrá 500 millones? Los bancos Banco. centrales. Ya, los bancos centrales, pero que vayan a invertir normalmente en acciones. Una FP. Una FP. Listo. ¿Quién más? Los bancos de inversión. Ya, banca de inversión, Family Office. family office. ¿Quién más? Y los de seguro. Compañía de seguro. Compañías de seguros. Otra es, digamos, hedge funds. Quizá no nosotros, pero habrá alguien que tenga 500 millones de dólares. ¿Quién se le ocurre en Chile que tendrá 500 millones de dólares? Luxi. Listo, el grupo Luxich. Eso es lo que se llama NIMS. No institucionales, porque fíjense que esta es una institución que invierte en nombre de 7 millones de personas. Esta es una institución que invierte en nombre de sus clientes. Este invierte en nombre de la familia. Este invierte en nombre de los pasivos que tiene por pensiones o por lo que sea que cubre la compañía de seguro. Y este de nuevo administra cosas raras, pero lo administra en nombre de terceros. Los NIMS, los no institucionales de montos significativos, son personas de mucha plata, también conocidos como alto patrimonio. ¿Sí? Y si no, entonces podríamos ser nosotros, retail. Inversionistas retail son las personas naturales. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, tengo un universo grande de tipos de inversionistas. Entonces, yo podría decir, mira, aquí los que pesan más fuerte son los fondos mutuos, las compañías de seguro y la FP. Pero si me voy solo con uno, aquí el agente asesor tiene que leer bien el mercado. Si me voy solo con la FP y las FP querían 400 millones de dólares, va a ser un desastre. Ah, entonces ya, estos quieren 400, no voy a ofertar todo esto. Los bancos de inversión, ¿cuánto quieren? Quieren 200. Los family office quieren 100 nomás. Las compañías de seguro quieren 300. Los hedge funds quieren 50. Los NIMS quieren 40 y el retail quiere 10. Ya, pues en total tengo 10, 50, 100, 400, 500, 700, 1100. Y solo tengo oferta por 500 millones de dólares. Si la demanda es por 1100 y la oferta es por 500, ¿qué va a pasar con el precio de las acciones? Sube. Sube, ¿sí? Como cualquier otra cosa. Pero además tú vas a decir, ya, pues, lo que pasa es que yo voy a decir, como no puedo ofertar eso, voy a ofertar proporcional. Entonces, 400 de los 1100 millones que hay de oferta, a estos le voy a ofrecer 200. Ya, a estos le voy a ofrecer 70, a estos le voy a ofrecer 40 y así sucesivamente hasta agotar los 500. ¿Sí? Solo concentrémonos en uno. Digamos que la FP. Tú querías 400 millones de dólares, pero solo te asignaron acciones por 200 millones de dólares. ¿Qué voy a hacer el primer día de transacción para conseguir los 400 que quería ayer? ¿Ir a retail? Ir a comprárselas. Pues ya este lo va a haber comprado por 80. Para que sea buen negocio retirarse al otro día, ¿qué hago? ¿Qué me tiene que ofrecer la FP para que yo le venda? Comprarlo más caro. Eso es. Segunda razón de por qué ocurre el efecto de la oferta pública inicial. La empresa, hay un exceso de demanda dado que existen estos límites o estos tramos por los que se venden las acciones y entonces la empresa, particularmente los inversionistas institucionales, están como desesperados. Entonces el primer día que van a la bolsa salen atrás y compran todas las acciones y queda hasta ahí. ¿Se entiende? Entonces, como hay un exceso de demanda el primer día, entonces suben demasiado.
Por eso normalmente el agente asesor tiene lo que se conoce como un green shoe. Un zapato verde es fundamentalmente que tú puedes ofertar hasta 15% más de las acciones. Y los tiene para darle estabilidad al precio de la acción, porque fíjense que las AFP salen desesperadas a comprar 200 millones de dólares extra el primer día. Pero después de eso, ¿cuándo van a vender sus acciones? En mucho tiempo más. Por lo tanto, la demanda se desmorona. Y entonces, además, fíjense lo que va a pasar. Ya la compraron en 100, inclusive en 110. Listo, dejaron de comprar y la oferta entonces dejó de, o ya puede seguir habiendo oferta porque tuviste que subir a 80, 90, 100, 110. Quiero vender, pero ya todos quieren vender, nadie quiere comprar porque la FP ya consiguió sus 200 millones de dólares extra. Entonces, hay menos demanda. Entonces se empieza a desvanecer y como hay menos demanda ya nadie quiere vender, se vuelve ilíquida y entonces empieza a caer y empieza a guatear con el tiempo y probablemente vuelva algo así como los 100. Pero entonces ahora tú dijiste, mira, yo llegué a comprar a 110 y ahora la acción va en 100, dado que yo mismo presioné el precio hasta que fuera 110. Si ahora vale 100, ¿vendo o no vendo? Si compraste en 110 y ahora vale 100. No lo vendo. Entonces, lo que pasa es que ahora la aguantan hasta mucho tiempo más. Entonces, pasa a ser una inversión de largo plazo, que es normalmente lo que hacen la FP, las compañías de seguro, pero que quizás que los hedge funds no. En general, los hedge funds, si tienen estrategia de IPO, lo que hacen es comprar todas las ofertas públicas iniciales en el libro de órdenes que está armando el underwriter y luego cuando salen a la bolsa la venden al tiro. ¿Sí? Y entonces, entre medio la IPO, por ejemplo, hay alguien que no podría vender sus acciones el primer día. ¿A quién creen que no debería vender sus acciones? ¿Quién creen que no debería ¿El vender? retail? ¿Por qué no? Porque la acción probablemente va a subir de precio después. No necesariamente el Quizás primer no, día, po. pero Yo creo que la AFP, porque son una inversión a largo No, plazo. no es ninguno de estos. No es alguien que haya comprado aquí, pero hay alguien que por la lógica de cómo se está gestando el negocio, no debería ser capaz de vender o debería ser ilegal que venda sus acciones. La propia empresa. La propia empresa. Una Los dueños información de la empresa. Porque imagínense que ustedes fueron a la oferta pública de acciones, o la oferta pública inicial, digamos, de Facebook y Mark Zuckerberg vende al otro día todas las acciones. Estoy en una estafa entonces, porque en verdad yo confiaba que él se quedara los próximos 10 años desarrollando el negocio, no que se escapara. ¿Se entiende? Entonces, por eso existe un periodo como de lockdown, de cuarentena, si queremos asimilarlo ahora, en que las empresas o los fundadores de la empresa no pueden transar sus acciones, ni los directores, ni los ejecutivos claves de la compañía. ¿Sí? Y entonces, además, existe que el underwriter, el agente asesor de la colocación, tiene este green shoe que es normalmente hasta un 15% extra de acciones que puede comprar y vender para estabilizar el flujo de las acciones, que no sea un volumen violento, pero que también cuando se desvanece el apetito por la acción inicial, no quede con cero volumen de transacción. ¿Sí? Dos razones de por qué ocurre el efecto IPO. ¿Es claro para todos? pregunta. Manuel. Lo que pasa es que no me queda claro en la opción 1 que dijo, cuando la empresa sale a hacer el IPO y vende bajo el fair. Se cortó. Escuché bajo y después no escuché nada. ¿Cuál es el negocio para la empresa Para el asesor. si vende bajo el fair value? ¿Aló? Ajá, sí. No, para la empresa, porque entiendo que está buscando financiamiento al hacer esto. ¿Ya? De los flujos futuros, a lo mejor hay opciones de financiamiento que puedan cubrirlo de mejor forma. Bueno, si tuviera, es por eso que la empresa ocupa como última instancia vender acciones. Cuando lleguen a Finanzas 2, o sea, inclusive si estuvieran ahora, nadie lo ha visto todavía, pero van a ver algo que se llama el orden jerárquico, el pecking order. Y el pecking order te dice, mira, la empresa en su mente piensa esto. Si tengo que sacar plata de alguna parte, primero echo mano a la utilidad retenida. ¿Por qué? Porque nadie me va a cuestionar si la plata ya estaba acá. Pero si yo voy a pedir un préstamo al banco, me van a decir, ay, ¿qué va a hacer con la plata? Ya, eso te molesta. No, porque mira, tengo la cura para el coronavirus, pero no le quiero contar a nadie, pero tú me preguntas, no te voy a pescar. Ah, ya.
pídele a un bonista, quizás un bonista más extraño, el tipo hedge fund no te pregunte. Ya, pero igual te va a decir, oye, pero a ver, muéstrame un proyectito, unos flujos, algo, si no, no es esto de andar tirando la plata. Ah, ya, pero si yo voy a pedirle a los accionistas, dado que no están protegidos como los acreedores, entonces van a decir, no, a mí muéstrame todo, a ver, con el gerente, cuántos días, a qué hora, todo. Ah, no. Entonces, lo último que hacen las empresas en la realidad es ir a buscar capital mediante una venta de acciones. Porque dado que tú sabes además que no tuve utilidad retenida, no tuve préstamos, no tuve bonos, entonces en la última instancia te castigo el precio de la acción. Porque aparte, siempre hay que pensar que los mercados financieros tienen asimetrías de información. Entonces te ocurre esto. Si yo te digo, mira, tengo esta empresa que la acción vale 100, pero te lo juro, te lo juro, te lo juro que vale 100. ¿Ustedes me creen? Depende. Bueno, entonces, si vale 100, ¿por qué te la estaría vendiendo a 100? ¿Cuánto gano yo si te la vendo en 100? 0. 0. Entonces, ustedes van a saber que no vale 100. Hay un efecto de signaling, de señalización. Entonces, decir, no, pues él me la está vendiendo en 100 porque la lógica es comprar barato y vender caro. Entonces, si me está vendiendo en 100, quiere decir que vale 90, 80, 70, 60, 50. Entonces, yo voy a comprar con descuento. ¿Entiendes? Dado que hay esta asimetría de información, para que los dueños me quieran vender una parte de un negocio que parece muy bueno, tiene que ser que ese negocio algo trae entre manos. Entonces prefiero comprar por descuento, porque si fuera como él me dice, gano más. Pero si no fuera como él me dice, porque hay una asimetría de una información que ellos tienen y que yo no tengo, entonces ahí va a ser una diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que ocurra esto. Entonces, Entonces la única opción de que una empresa haga la IPO no hay una opción de que la empresa haga una IPO y no escuché el resto de la pregunta. sí, no, lo que pasa es que si una empresa hace el IPO en el fondo es porque va a venir un proyecto muy bueno con el cual la empresa no podría financiar. Es probable que haya un proyecto, pero no es seguro. O sea, podría ocurrir algo que ya es más complejo. Tampoco queremos irnos a finanzas corporativas, aunque a mí me encante. Podría pasar que pase esto. Catch out. Toma el dinero y arranca. Pero ¿saben qué? Yo fundé esta compañía hace 15 años, hace 20 años y ahora me voy a retirar. ¿Quién quiere entrar a la empresa? Listo. Entonces voy a convertir mi idea que la capitalicé por muchos años en caja y ustedes se quedan y chao. Y yo me voy y tomo el dinero y me arranco. Pero eso tengo que señalizárselo. Mira, la abro a la bolsa solamente para que la acción se vuelva, que es la tercera razón, se vuelva más líquida. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero que participe en la FP, la tengo que abrir a la bolsa porque tengo un socio más grande. Pero también porque quizás puede ser una medida de protección. Mira, si tenemos una empresa que es privada, entonces cuando yo me quiera deshacer de mi inversión no puedo hacer nada. Si yo tengo una empresa que es pública, si yo me quiero deshacer de mi inversión, tengo que vender las acciones solamente. Y eso le da mucha liquidez. Entonces, tu tercera razón es que cuando tú tenías una empresa que es cerrada o no es abierta en bolsa, entonces es una acción que es más ilíquida. ¿Sí? Era como invertir en las inversiones más tradicionales que decíamos, en un strip center, en infraestructura, en puentes, túneles, etc. Si tú vendes o las acciones se abren a la bolsa, es una inversión más líquida. Entonces, como es más líquida, ¿es más o menos riesgosa? Menos. Menos. Más. ¿Menos riesgosa o más riesgosa? Si es más líquida, menos riesgosa. Eso es cierto. Entonces, tú dices, mira, yo podría tener acciones de AD Retail que no se transan en la bolsa o podría tener de Cencosud que sí se transan en la bolsa. Entonces, independiente del tamaño, que podría ser otro factor, es más seguro invertir en Cencosud porque no es irreversible mi inversión. Si no me gusta, mañana vendo o ahora mismo viendo la acción en la bolsa. Entonces, hay menos riesgo. Si hay menos riesgo, entonces hay menos tasa de descuento.
Y si hay menor tasa de descuento, entonces, ¿qué pasa con el valor presente? Es más. Aumenta. Mayor. Por eso que es una tercera explicación a el efecto IPO. Por una parte, para que se asegure la raíz vial, el Citi, JP Morgan, el HSBC, cualquier banco de inversión, de que va a vender las acciones, la vende por menos que el valor razonable. Porque si yo te digo, oye, consígueme 800 millones y tú me conseguiste 200, es un asco de banco, no te pago nada. Pero si tú me consigues los 800 millones, funciona. ¿Sí? Si la otra razón es que tú en realidad tienes algunos tramos que no alcanzaron a completar todo lo que querían y el primer día salen desesperados por obtenerlo. Y lo tercero es que como tu acción ahora es más líquida, el costo de levantar el capital o de obtener la tasa de descuento o obtener ese retorno que esperan los accionistas es menor. Como hay menor riesgo y hay menor tasa de descuento, entonces los mismos dividendos descontar una menor tasa hacen que suba el precio de la acción. ¿Entiendes? Por eso que hay otras cosas anexas a. ¿Sí? Pero podría ser que la oferta pública inicial le dé, por esa razón, de darle mayor visibilidad, si quieren. Si ustedes están en una vitrina que es más grande, en el fondo, tú no te estás transando en Avenida Grecia, te estás transando en Paseo Ahumada, el metro cuadrado más caro de todo Chile. Entonces es distinto, porque ahí pasa una cantidad brutal de gente. Entonces, esa visibilidad hace que valga algo más. ¿Sí? Entonces, miren, hay dos conceptos asociados a esto. Primero, uno con la liquidez, que tiene que ver con el free float. El free float son las acciones de libre disposición. Acciones, digamos mal escrito. Acciones de libre disposición. Entonces, las acciones de libre disposición, ¿qué indican? Dicen lo siguiente. Si tú tienes muy pocas acciones de libre disposición, por ejemplo, tenemos solo 50 accionistas y uno de esos accionistas tiene el 95% de las acciones y está enamorado de la acción, ¿cuándo las va a soltar? Nunca. Nunca. Como no las va a soltar nunca, entonces la acción es ilíquida. Si la acción es ilíquida, ¿es más o menos riesgosa? Más riesgosa. Más riesgosa. Como más riesgosa tiene mayor tasa de descuento y como la tasa de descuento es más alta, entonces ¿qué pasa con el valor presente? Baja. Abajo. Baja. Listo. Entonces las empresas tienen o al menos los accionistas controladores de las empresas tienen esta dicotomía. Yo quiero que haya mucho free float o que haya poco free float. Poco. Porque haya mucho. Bueno, Mucho. digamos, voy a poner los tres casos. Si hay poco free float, entonces yo tengo el control. ¿Sí? Si yo quiero que haya mucho free float, entonces no tengo control. ¿Sí? Entonces pongámosle menos control y acá pongámosle más control. ¿Sí? Y ahí tú dices, no, es que yo quiero tomar todas las decisiones, no quiero hablar con nadie. Bueno, entonces no te sirve que sea una empresa pública, porque ahí tengo que hablar con 50 accionistas que para efectos de la ley valen exactamente lo mismo, sea que tiene una acción o 100 millones de acciones. Entonces, si le vas a los equipos de fútbol, yo siempre lo generalizo, no sé, en Finanza 1, en Finanza 2, en Contado en todas partes. Tú vas a la Junta Azul de accionistas y la hacen en el Movistar Arena. Y llegan unos hinchas que tienen una acción y se ponen a cantar el himno y tocan el bombo y pierdo 8 horas para decir que tenemos un presupuesto de 3 millones de dólares para traer refuerzo. Podría ser que se vuelve altamente ineficiente tu junta de accionistas cuando tengo demasiados accionistas. O le tengo que ver la cara a alguien que no te cae bien. Potash, una empresa canadiense que tenía el 32% de Sokimich, tuvo que sentarse en el mismo directorio con alguien que odiaba, con el grupo Cascada, liderado por Julio Ponce, que tenía el otro 32%. Pero a ti te gusta la empresa, Sokimich es muy sólida como empresa. Lo que pasa es que me cae mal el que está al otro lado, pero no puedo comprarle su parte. Clínica Las Condes. Clínica Las Condes tiene ahora un nuevo grupo controlador después de una oferta pública de acciones del año pasado, en la que el grupo actual, liderado por Cecilia Carlesi, tomó el control y le quitó a Navarro el control porque decía que lo hacía como el Loli. Ah, bueno, no le gustaba cómo era la administración y está bien, eso es decisión de cada uno. Bueno,
tú lo haces pésimo, un asco, y se peleaban, etcétera. Imagínate lo tenso que era un directorio en el que todos están peleando. Y entonces al final decíamos, hoy vamos a comprar un respirador mecánico, no, pero es que tú tienes una mafia con lo de... Ay, pelea. No puede pasar eso. ¿Entiendes? Entonces hay algunas veces que la empresa dice, mira, yo prefiero tener pocas acciones de libre disposición para tener el control. Pero eso implica que si yo tengo muchas acciones y tengo más control, entonces esa acción es menos líquida. ¿Se ve? ¿Se ve? Si tú tienes más free float y menos control, entonces la acción es más líquida. Y ahí tengo un trade-off. Si yo tengo muy poco free float y mantengo el control, es menos líquida. Entonces, ¿qué pasa con el precio? Baja. Menos precio. Entonces tú dices, retener el control te cuesta plata, pero tú dices, a mí me da lo mismo, porque lo que yo quiero es recibir los dividendos. No estoy pensando en el precio de mercado que yo voy a obtener al vender la acción, porque nunca la voy a vender. Estoy enamorado de la empresa, yo construí esto desde que no era nada, esto era de mi familia, de mi abuelo, etcétera, entonces no se la voy a pasar a nadie. Es una opción. O al revés, tú vas a decir, mira, yo solamente voy a tener el mínimo para mantener el control. ¿Cuántas acciones necesito para mantener el control? Le habitamos a 1. El 51%. ¿Sí? Va a ser los números redondos. Bueno, eso dijo el Banco de Chile, pues el grupo de Luxit tenía algo así como el 59% del Banco de Chile. Dijo, mira, nosotros controlamos con el mismo 51%. Entonces vamos a vender el 8% de nuestras acciones para darle más, y aquí escribí pésimo liquidez, o es más líquida, es cierto. Era más líquida, y entonces, ahora que aumentó la liquidez, entonces también subió el precio. Entonces, seguimos teniendo el control con el mínimo posible de acciones, pero con el máximo de liquidez posible. Podríamos darle más liquidez, cierto, pero podría perder el control. ¿Sí? En la vereda contraria del free float, lo que puede pasar es que cuando tienes demasiado free float, pierdo, más bien, si tengo poco free float, entonces no hay costos de agencia. ¿Alguien sabe lo que son los costos de agencia? Ese era el tema cuando pasaba que no se coordinaban las opiniones de los inversionistas con los accionistas, ¿o no? Cierto. Esos son los costos de agencia. Como que tú eres el banco y tú crees que hay que hacer el proyecto de inversión A, yo soy el accionista y creo que hay que hacer el B y el gerente cree que hay que hacer el proyecto C. Entonces, como nunca nos logramos coordinar, entonces empezamos a perder plata. Se empiezan a generar costos de agencia. O tú tratas de sacar plata solo para ti y no para todos y así sucesivamente. Entonces, si tú tienes muy poco free float, como hay un solo accionista, si el gerente hace algo mal, te fuiste. Ah, ya. Entonces, por eso que en los países en que la regulación protege poco al accionista, tienen pocos costos de agencia. Entonces, no necesitan concentrar la propiedad. Para mí, el ejemplo más gráfico es siempre este. ¿Quién es el dueño de Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Listo. Ya no. ¿Ya no? ¿Quién es? Los vendió. Pero no todas. O sea, miren, podríamos entrar a internet. Déjenme. No estoy compartiendo el internet. Profe, Ajá. una duda. Se supone entonces que si hay más, o sea, menos free float es porque se va a incurrir en menos costos de agencia, ¿verdad? Sí. Depende, pues, depende del país. O sea, en el caso de Chile, sí o sí. Ya, perfecto, porque igual puede que hayan como más costos de agencia si hay como entre dos personas en la mesa se discuten, y igual ahí habría un bajo free float, pero igual habría como, no sé, o Como que hay sea, dos accionistas muy como grandes. bandos. Claro, Eso. porque pueden haber bandos si hay harto free float, entonces como que se puede equiparar mejor, en cambio lo otro es como un 50 y 50. Claro, pues que ahí lo que pasa es que depende de la regulación de cada país si protege al inversionista pequeño o no. Entonces, en los países que la ley es muy mala, como en el caso de Chile, que es charcha en el fondo, entonces no protege a nadie, chavo, pues hay que tomar el control de la empresa y tengo que tener un portafolio concentrado para defenderme de que como la empresa es 80% mía, me da lo mismo lo que tú hagas.
Pero en Estados Unidos no ocurre eso, que tiene una regulación mucho más dura en ese sentido. Por eso yo quería poner el caso de Microsoft. Miren, Ya, en perfecto. Gracias. ¿estoy compartiendo la pantalla o no? Ah, no, acá estoy. Ajá. Que si hay una empresa con poco free float, Ujú, pero tiene un directorio bastante amplio, ujú. entonces incurren menos costos de agencia. Es probable. Es probable, o tiene un directorio más profesional, no es la única razón, pero es uno de los que tiende a mitigar esos costos de agencia y se llevan al mínimo. Igual puedo tener un gerente que es un ladrón y un estafador, si eso no te lo va a quitar nada, pero al menos quita esta fricción entre el accionista y el banco, entre el accionista y los bonistas, entre los mismos accionistas, entre el accionista controlador y el no controlador. Ya. ¿Entiendes? Entonces, fíjense, aquí está Microsoft y tengo los accionistas mayores. Vanguard Group. Fíjense que dice accionistas institucionales, esos son. Entonces fíjense que Vanguard, que es uno de los gestores de fondos más grandes del mundo, 8,2%. BlackRock, que es el gestor de fondos más grande del mundo, 6,77%. Entonces al final no hay una persona. Todos los que tienen el 40, el 50% de las acciones de Microsoft son fondos que están representando a ciertas personas, pero no una persona. Lo mismo con fondos de inversión, ahí está visto por cuál fondo de Vanguard o el Spider, que es el ETF, que replica lo que le pasa al Standard & Poor's 500, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense que los accionistas minoritarios, que podrían ser perfectamente las personas naturales, no ocurre eso. ¿Sí? Entonces, uno dice, ya, a ver, ¿qué accionistas pueden tener información privilegiada? Entonces ahí uno dice, mira, estos accionistas son gerentes o son directores o el CEO que reemplazó después a Steve Ballmer, que era quien había reemplazado a Bill Gates. Ah, estos son las acciones que tienen. Pero fíjense, son 4.000 acciones, no sé, la gerente general vende 1 millón de acciones de Microsoft. Ya, es harta plata porque en dólares son 180 millones de dólares. Listo, pero no es los 400 millones de acciones que tienen los fondos. ¿Se entiende? Entonces, en la historia Bill Gates nunca tuvo más del 10%. Ahora no es que se haya quedado con cero, pero cada vez ha diversificado más su portafolio. Si nosotros hacemos lo mismo para la Bolsa de Santiago, fíjense. ¿Quién es el dueño del Banco de Chile? ¿O Lusic? Grupo Luxich. Entonces, fíjense. Voy a ir a... Pero es 500, ¿no? Bueno, a través de su holding de inversiones que es 500, o sea, ya no hay una persona. Eso quiero decir. Entonces, Banco de Chile. Me voy. Banco de Chile. Aparece como Chile nomás, profe. Es que tenemos demasiada búsqueda. Eso. A ver. Acá está. Yo sabía que era ese el ticker, pero... No, ya. Entonces, fíjense, si yo voy a la información financiera, antecedentes financieros, aquí, te dice, mira, sociedad administración de la obligación subordinada. Ya, esto es cuando el Banco Central fue a rescatar a los bancos el año 80, les prestó plata, pero se quedó con las acciones. Ahí está, el 28% del banco es del Banco Central. ¿Sí? Y por eso que existen unas acciones que se llaman SM, que es la sociedad matriz que respalda al Banco de Chile, ¿sí? SM Chile. Ya. Después, el grupo Luxich, cuando se unió con el Citi y compró el Citi Chile, LQ Inversiones. Sociedad Madrid del Banco de Chile, ahí está, SM Chile. Banco Itaú Chile, pero por cuenta de inversionistas extranjeros. O sea, no es que el Itaú sea el dueño del Chile, es que ellos compraron las acciones a nombre de, no sé, de Bill Gates en Estados Unidos. ¿Se entiende? El mismo Banco de Chile comprando sus propias acciones, pero no por su plata, con la plata de otros inversionistas. ¿Se entiende? La corredora del Banco de Chile y así sucesivamente. Y nunca está el grupo Luxich. Profe, una pregunta. Ajá. Porque sale como principal accionista SM Chile si SM Chile está en liquidación. Bueno, es que todavía no termina de liquidarse. Ah, ¿es por eso? Claro, pues cuando ya terminen, firmen hasta el último cheque de la obligación subordinada, entonces ahí estas acciones se van a diluir. Por eso que la serie A, B, D y E, porque la C ya está pagada, van a desaparecer. Ok, gracias. ¿Sí?
Pero miren, por ejemplo, en el caso de Cencosud, dado que Yahoo Finance ya no planteaba para Microsoft lo que tenía William Gates, en el fondo Bill Gates, voy a hacerlo con Cencosud, fíjense. ¿Quién es el dueño de Cencosud? Polman. Horst Polman. Entonces, fíjense, voy a antecedentes financieros. Inversiones Quinchamalí, inversiones Latadía, inversiones Tano, nunca aparece Horst Polman. Hasta que llego acá recién. ¿Por qué? Porque en general las personas de alto patrimonio no invierten de forma directa en las acciones, porque las sociedades pagan menos impuestos que lo que pagan las personas. Entonces uno debería decir, bueno, pero aún así todas estas sociedades de acá son de Horst Polman. Entonces Horst Polman tiene algo así como el 50 y tantos, casi 60% de las acciones de forma directa o indirecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como la ley no lo protege, entonces en vez de invertir 1% en 62 acciones, invierte 62% en una sola acción. En Estados Unidos no sería así. En ese caso sería distinto. ¿Sí? Entonces, por eso que las empresas a veces quieren más free float en los mercados donde ese free float da lo mismo que tú seas un 1%, un 0,3% o un 80%, la regulación te suma. Si la regulación no te suma, entonces lo que va a pasar es que tiendo a concentrar la propiedad. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos o no es tan claro? ¿Todos claros? Entonces, ¿cómo hago la oferta pública inicial? Hago el roadshow. Me paseo por el mundo convenciéndolos de que la constructora Los Pericos Los Palotes es súper buena, que tiene estos proyectos y que ustedes deberían invertir en la acción. Abro un libro de órdenes y entonces digo ya, mira, vamos a vender 100 millones de dólares en acciones y ustedes ¿cuánto quieren? Yo quiero 3, tú quieres 8, yo quiero 25, 3, 0,2, ya. Y levanto toda la oferta. ¿Sí? Bueno, levanto toda la demanda, no la oferta. ¿Sí? Entonces, le dan un valor los underwriters y normalmente ocurre lo que decíamos que tienen el underpricing. ¿Sí? Y en los primeros días el precio de la acción puede saltar mucho. Eso era lo que yo le iba a mostrar. Qué bueno con las láminas con Gabriel. Entonces, miren, voy a ir a Yahoo Finance. Entonces, por ejemplo, Twitter. Fíjense que cuando Twitter se abrió a la bolsa el 2014, si la memoria no me falla, en el primer día subió una cantidad brutal. Voy a poner yo aquí el gráfico en pantalla completa y voy a dar el máximo. Fue algo así como 75%. PTR no me falla ahora. Entonces, miren, le voy a decir que me dé el máximo de tiempo. Y por aquí, fíjense, no sé por qué apareció esa otra línea, pero quiero mostrar acá, el 2014 está bien. Se abrió a 45 dólares, más o menos, ese fue el precio del libro, ¿sí? Al final del primer día valía 70. ¿Ven? Aquí como tenemos el dato al final del día, pero el precio más alto, fíjense, yo compré hoy día, martes, ya, 45 dólares. Mañana se empieza a transar y abrió por 41.65, pero al final de mañana miércoles, o sea, en 5 minutos más, a las 16.58, valía 70 dólares. Entonces ustedes invirtieron en 45, se ganaron algo así como el 64% en un solo día, lo que es brutal, porque fíjense que si alguien la compró en 70, hizo el loco. Twitter no ve ni una de los últimos 6 años en la bolsa. ¿Se entiende? Entonces alguien dijo, mira, la podría haber comprado ahora a 23, va en 30, está bueno, pero por alguna razón
a Twitter le ha ido pésimo. Entonces, cuando recién volvía al precio de oferta pública inicial, se desinfló. ¿Se entiende? Profe, no entiendo por qué ocurre este salto tan rápido. Por el salto de la oferta del principio, Sí, por todas las 3 razones que dijimos, pues porque el banco asesor la vendió por un precio más bajo, porque la acción se volvió mucho más líquida y porque un segmento, digamos, yo quería $400 millones en acciones de Twitter y solo me dejaron comprar 10. Entonces el primer día salgo desenfrenado a comprar todas las acciones que me pongan por el frente a cualquier precio, hasta llegar a 70. ya, gracias. ¿Se entiende? Entonces, de hecho, en alguna parte lo tenía. Pero, Profesor, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Cuál sería la razón de que buscaran tanto comprar esa cantidad de acciones sabiendo que va a llegar a un precio como de 70, pero después va a bajar mucho más? O sea, van a perder plata sí o sí al final. Es que los mercados son irracionales. Por eso que cuando uno en Finanzas 2 explica, la hipótesis de los mercados eficientes que se ha llegado a probar hasta ahí nomás, uno dice esto es una estupidez por donde se mire. Pero eso sigue ocurriendo y ha ocurrido toda la vida y dependiendo del mercado este underpricing puede ser más alto o más bajo. Entonces, perdón, que en el chat hay una consulta. Si hay mayor liquidez, hay mayor precio. Si mayor liquidez, menos riesgo. Claro, si hay menos riesgo, la tasa de descuento es más baja. Y cuando baja la tasa de descuento, sube el valor presente. Esa es la lógica detrás de que más líquida la acción sea más el precio, porque es menos la rentabilidad que esperan los accionistas. profe, Creo que eso había pasado hace rato. William. es que lo que no me entra es que, a ver, si el comportamiento de los IPOs en general es de comprar a un menor precio y pujar el precio de la acción arriba por toda esta gente que está desesperada por comprar en el primer día. Yo como inversionista independiente podría dedicarme a comprar puros IPOs en el momento de emisión y vender al día siguiente. Eso se hace. Pero como que no me calza porque es muy irracional. Yo creo que yo creo que algo que la gente se daría cuenta y tendería el precio a no causar esas subidas, porque si no la gente se podría aprovechar. Al final, si todos saben que se pueden aprovechar, debería equilibrarse el precio. Por eso que es una de las anomalías de mercado. Una anomalía de mercado es algo que permanece persistentemente, porque si yo les digo que es tan fácil como comprar en el libro de órdenes y vender el primer día de transacción, ¿por qué no todos hacen eso y tiende a desaparecer? No sabemos. Parte es que Behavioral Finance, los inversionistas tienen emociones y se comportan extrañamente. De plano podrían ser tontos o irracionales. Bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, fíjense que yo había tratado de bajar el gráfico, pero no se veía tan bien. Pero a ver si lo tenemos acá. Pero hay papers que muestran que en el mundo, fíjense, en promedio el efecto IPO de que bajen el precio más allá de lo que sea razonable para venderlo, en Australia 16%, en Austria 23%, en China 57%, y les diría que ha bajado. En China prácticamente era 100% lo que subían las acciones en la primera semana de transacción. ¿Entiendes? Entonces, no hay un país del mundo donde el efecto IPO sea negativo. O sea, en promedio alguien podría comprar todas las acciones justo antes de abrirse a bolsa y venderlas después y con cero riesgo va a ganar plata. Eso es una anomalía. Por ejemplo, Italia tiene como el efecto IPO más bajo, pero en Japón 45%, en Malasia. Entonces, si yo dijera, es que vamos a ir a la bolsa de Bolivia o de Ecuador, que es altamente ilíquida, capaz que sí, pero no estamos viendo mercados pequeños, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, etc. Son mercados grandes, inclusive en Estados Unidos e Inglaterra, los mercados más grandes, tienen un efecto que es 24% en los primeros días de transacción. Aquí el estudio dice del 2000 al 2006, 6 años, perdón. Entonces, pero no son pocas, son 8.700 ofertas públicas iniciales que aún así obtuvieron esos retornos anormales, que deberían reducirse con el tiempo, es cierto, pero no se han reducido con el tiempo. Por eso siguen siendo una anomalía de los mercados.
afecta en algo que sean, por ejemplo, China que tenga un IPO mucho más grande que otro? ¿Afecta como tal vez quizá las políticas del país o algo? ¿O simplemente es como el comportamiento promedio de la gente china, asiática? O sea, claro, una de las explicaciones es que es como una cosa cultural. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el índice de China, perdón, no de China, de Japón? Miren, voy a volver a Yahoo Finanzas y voy a volver a proyectarle el Chrome. Miren, el índice de Japón es el Nikkei 225. El Nikkei 225 tiene las 225 acciones más transadas de toda la bolsa de Japón, que ya unió Osaka y Tokio hace mucho rato. ¿Sí? Y entonces, fíjense, voy a poner la máxima historia que me dé del Nikkei 225. No es que yo compré una acción y me fue mal, yo compré Enjoy y murió. Compré la Polar y murió. Compré la Dama Airlines y murió. No es así, es que compré un portafolio ampliamente diversificado, lo que normalmente se llama el portafolio de mercado. Y le voy a decir, a ver, dame toda la historia del índice. El máximo posible. Entonces, fíjense, yo podría haber comprado el índice por acá hace 30 años, el año 90, y valía 38.000 puntos. Esto no es plata, son puntos. ¿Sí? Entonces, valía 38.000. Y ahora, 30 años después, de un índice ampliamente diversificado, vale 19.000. Vale la mitad. O sea, invertí, insisto, diversificadamente, y aún así me fue horrible. Y una persona que puede haber ahorrado toda su vida laboral, 30 años, en un mercado que renta negativo. ¿Por qué razón? Porque ustedes vieron el efecto IPO. Podría ser perfectamente que cuando las acciones se han abierto a la bolsa, les compré al final del primer día 57%, o sea que alguien las compró carísimo porque valían 100, las compró en 157 y entonces la acción ya nunca más va a llegar a 157. Entonces, la gente como que tiene esta sobre reacción inicial y podría ser que es mal negocio comprarla el segundo día. Pero fíjense que entra en esta espiral. Tú sabes que si no llegaste al primer día, no te conviene comprar el segundo día. Entonces nadie va a comprar ni vender el segundo día, ni el tercer día, ni el cuarto día, ni el noveno día. Entonces, si alguien quiere vender, tiene que empezar a ofrecer precios más bajos. Y eso, y no, pues no quiero vender, yo que la quiero comprar a menos que lo que fue el primer día. Quizás pasan 6 meses o un año para que ocurra eso. ¿Se entiende? Entonces podría haber una diferencia significativa en cuanto a precios que quizás nunca lo permitan recuperar. Y es una de las explicaciones que se ha tratado de encontrar por qué Japón, la otra razón es porque ha sido un país deflacionario excesivamente. Y además porque vivió su propia crisis inmobiliaria a final de los años 80. Pero como todo el mercado en su conjunto ha bajado persistentemente en los últimos 30 años. Así son los mercados financieros. Pues entonces, o sea, mire, piensen que el año 2013 le dieron el premio Nobel a 2 profesores de finanzas. A Eugene Fama, que dice que todos los mercados son eficientes y que la gente no deja plata botada, no hay estas estupideces de que si esto ganan todos los días, eso no pasa, nadie encuentra esa estrategia. Listo, premio Nobel. Y se la dieron a Robert Shiller, y Robert Shiller dice, mira, la gente tiene emociones, no son máquinas, entonces a veces van a cometer estupideces en los mercados financieros. El mismo año, al mismo tiempo, le dieron al padre de las finanzas conductuales, que es Robert Shiller, que dice que los mercados son ineficientes, y al padre de los mercados eficientes. Entonces, ¿los mercados son eficientes o no son eficientes? No es una conclusión. Por eso yo discuto mucho con el resto de los profesores en finanzas, no es que los mercados son eficientes siempre, las finanzas están basadas en eso, sí, pues, pero ¿cómo me explicáis entonces que el precio del barril de petróleo sea negativo? Si los precios siguen una distribución log normal y el logaritmo natural de algo negativo no existe, entonces ¿qué vamos a entrar? Eso se llaman números imaginarios o irracionales, ya, pues, hacia allá vamos. Los mercados quizás no son racionales. Y hay que tratar de sobrevivir con eso cuando uno invierte en los mercados financieros. ¿Entiendes? No es tan fácil. Igual había dicho que como inversionista individual no era como llegar y comprar un IPO, así como públicamente. Sí, o sea,
Si alguien busca algunos diarios del año pasado, dice, mira, Cencosud Shopping Center se abre la bolsa, que es una IPO del año pasado, y entonces el agente colocador, la Raín Vial, tiene que escribir este correo, llamar a la Raín Vial para inscribirse en el libro de órdenes. Y se publicita por un mes, etcétera, y entonces ahí uno podría comprar perfectamente. Y profe, ¿cómo ganan plata los bancos de inversión por el underwriting? ¿Tienen como algún incentivo? O sea, Te pagan, sí. o sea, yo digo ya, yo te cobro el 3% de lo que ganen en la colocación. Por eso que el banco de inversión tiene un modelo de negocio distinto. Dice, mira, yo lo único que tengo que conseguir es el monto. Porque ahí puede ser que el cómo lo coloqué, aquí no lo pusimos, quizás este es un tema que, pero ya estamos en él. Tú eres el underwriter, digamos que tú eres BTG Pactual o la Raín Vial, así como un banco de inversión local. Tú tienes dos opciones. Tú puedes hacer tu mejor esfuerzo o puedes hacer un compromiso firme. Firm commitment. Entonces, ¿qué digo? Mira, el best effort es obvio, mira, tus acciones valen 100. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por tratar de venderlas cerca de 100. Y esa podría ser una política de hacer negocio. O tú podrías decir, no, las acciones valen 100 y yo te aseguro que te las vendo por 100. Firm commitment. ¿Sí? Entonces, los bancos de inversión locales, ¿cuál creen que hacen? ¿El mejor esfuerzo o el compromiso firme? Mejor esfuerzo. Esfuerzo. ¿Ven? Porque son charchas los bancos locales. ¿Entiendes? Eso es lo más... ¿Y cuál haría el firm committed? El firm commitment en Estados Unidos. En Estados Unidos, si yo voy al Citi y el Citi me dice que la empresa vale 1.000 millones, el Citi te pone 1.000 millones de dólares en el bolsillo. Si después ellos salen y lo venden por 1.100 o 1.200, que se lo ganen ellos. Pero ellos me aseguran que la empresa vale 1.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, aquí hay un riesgo. Porque aquí digo, mira, yo pensé que valía 500 millones de dólares, pero el mercado pagó 480, 470. No es mi culpa nomás. Ah, ya, pues entonces por eso te cobro 2%. Porque no tiene el riesgo de que se venda por menos. Cuando tengo compromiso firme, entonces en ese caso digo, no, mira, yo te aseguro que vale 500 millones de dólares, pero tú tenés que pagar más caro, que pagar 3% de comisión. Entonces me llevo 15 millones de dólares en vez de 2 millones de dólares, 10 millones de dólares, perdón. ¿Entiendes? Entonces, lo que gana el banco de inversión es la comisión sobre el total del monto recaudado. Por eso, no sé, por ejemplo, en contabilidad 2, cuando decíamos, mira, vende un bono, pero el banco te cobra esto, bueno, el banco de inversión trabaja por una comisión sobre el monto recaudado. Y después uno calcula la tasa efectiva, etcétera, todo eso ya. Es como una corredora de propiedades, no hay otra diferencia. Mira, yo vendo tu casa, pero te cobro el 2% de lo que cueste la casa. Ya, yo te consigo una casa como la que tú quieres, pero te cobro el 2% de lo que tú compras y ganas un pedacito para los dos lados. ¿Se entiende? ¿Y en el mejor esfuerzo te pueden dar más que 100? Sí, claro. Ah, ya. Pero es poco probable, sí, no es imposible, pero es poco probable. Porque si tú podías conseguir más, ¿por qué no la valorizaste por más? O al revés, si yo ya te conseguí los 500, ¿para qué me voy a seguir esforzando para conseguirte 550? Puede ser, porque igual tú consigues de todo el extra el 2%, pero el 2%, no el 100%. Cuando la empresa sabe que puede hacer eso, en los raros casos cuando sea el firm commitment, al menos en Chile. Entonces digo, no, pues si yo sé que puedo conseguir más, todo lo que me gane por encima de 500 es mío, ya, pues entonces listo. ¿Entiendes? Entonces yo te cobro el 10% de los 500 y todo lo que esté por encima es para el banco de inversión. Porque el banco de inversión es el dueño de las acciones. Por ejemplo, miren, invento. Pero, profe, pero ahí como que la empresa tiene que, cuando va con el banco de inversión, hay una negociación ahí si es por la segunda, porque quizá el banco de inversión va a querer valorizarte la empresa a la baja para después vender la acción más cara y llevarse ellos más...
Y ahí igual Eso es es, como un po. conflicto de interés. Ese es el underpricing y hay un conflicto de intereses obvio, po. Por eso que el underpricing dice, ¿y cómo yo no sé que...? Por eso la empresa dice, ya, pues tú decís que vale 1.000, yo digo que vale 2.000. Si tú la querís vender por 1.000, chao, contrato al banco de inversión de al lado que haga la pega bien. Hay un conflicto de interés importante, pues. Entonces tú dices, mira, si Cencosud dice que vale 1.000 millones de dólares shopping center, entonces va donde el JP Morgan y dice, ya, pues, yo te pago el 3% de esta, ya, te pago 30 millones de dólares por vender todas las acciones. Y JP Morgan va al mercado y los vende por 1.070, entonces JP Morgan suma 70. Si los vende por 9.50 y hace el ridículo, entonces acaba de perder 50 y va a salir en contra. ¿Entiendes? Como que en el deal perdí 20. Por eso que ahí el banco tiene que hacer un esfuerzo de hacer muchas más estimaciones. ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Sondear muy bien cuáles son mis mercados, los inversionistas que están esperando. Encontrar el momento del día que sea ideal. Cuando haya el mayor momento de liquidez, entonces hay un efecto de market timing. ¿En qué momento entro al mercado? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, Sí. por eso que podría ser que hay un conflicto de interés evidente, obvio. O sea, han pasado, miren. El padre de Spotify, algo así como en el 2002, era una empresa que tú podías, y era una aplicación, tú podías tener todo lo que fuese canciones, MP3, etc. Listo. La empresa se iba a abrir a la bolsa. Y cuando se iba a abrir a la bolsa, dijeron, ya, al banco de inversión, ya, ¿cuánto es la valorización que ustedes tienen? $25 la acción. Ah, ya, listo. Y le dijeron, mira, ¿sabéis que lo revisamos bien? Y faltan 24 horas para hacer la oferta pública de acciones. Tus acciones valen 50, no 25. Chao. Se cancela la oferta pública de acciones. Esto era el 2001, creo. 2000 inclusive, creo. Y se cancela la oferta pública de acciones. Ah, ya, listo. Se cancela y después crisis.com. Y tu empresa 6 meses después valía cero, quebró y se acabó. Y fue ilegal transmitir canciones en MP3 porque los derechos de autor, etcétera, etcétera. Y entonces nunca se hizo la oferta pública inicial. Entonces uno dice, pero bueno, ¿por qué no hiciste la oferta pública inicial de Napster? No, pues que no... El banco me estaba tratando de aniquilar en el fondo porque valían 50, ellos me decían que valía 25, ellos me reconocieron antes que eso, porque obviamente si era grosero que yo las vendí por 25 y había alguien dispuesto a sondear por 50, entonces te iban a terminar castigando. Entonces, cuando te avisaron el día anterior, oye, van a valer 50, quizás porque valían 60. Como cancelé eso y a los 3 meses había un desastre financiero, una crisis, nadie se va a abrir la bolsa en la mitad de la crisis. Y hasta ahí llegó Napster y murió Napster. Entonces, a veces hay ofertas públicas iniciales, digamos, frustradas y que podrían ser el caso contrario a las ofertas públicas de acciones que suben notablemente los primeros días. ¿Entiendes? Entonces, que fue, por ejemplo, el caso de Facebook. Más bien, la oferta pública inicial de Facebook no es que estuviera sobrevalorada, es que ocurrió lo contrario al efecto IPO y en principio valía mucho más de lo que después valía. Pero fue porque el Nasdaq, la bolsa electrónica de Estados Unidos, no pudo procesar 150 millones de órdenes en un solo día. Entonces, como la gente quería comprar, y nadie la podía comprar porque la bolsa no podía procesar tantas órdenes, entonces disminuyó la demanda. Y como disminuyó la demanda, entonces el precio se empezó a desmoronar. Y en esa lógica, entonces Facebook demandó al Nasdaq y le ganó al Nasdaq esa demanda en que tú hiciste que artificialmente, porque no fue porque la gente no quisiera, es que tú no procesaste suficientemente rápido las órdenes, el precio de la acción se desmoronara. Por eso cuando uno cita como ofertas públicas iniciales fallidas, no en el sentido de que Facebook valga menos. Si se abrió por 150 mil millones de dólares y aún así lo que le ha pasado los últimos 2 años igual vale 500 mil, 600 mil millones de dólares. Igual está dentro de las 10 empresas más valiosas de todo el mundo. Pero valen algo menos que, o no alcanzaron a impulsarse con toda la fuerza que debería tener generalmente una oferta pública inicial, en especial las de high-tech, que como tú les corres una coma, un decimal a la tasa de descuento o a la utilidad, porque tienen poca utilidad o nada. Acuérdense de las acciones de alto crecimiento, que son las high-tech,
Entonces, si tú cambias un poquito el parámetro, el precio se dispara mucho. Bueno, al revés, pues si yo lo corro hacia el otro lado, entonces la acción cae mucho también. ¿Entiendes? Ese es el riesgo que tiene la empresa esencialmente. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? ¿No? ¿Todos claros? Ya, entonces entendamos que un índice, y con eso terminamos la clase hoy día. Un índice bursátil normalmente lo que tiene es refleja el comportamiento de un mercado. Por ejemplo, acabamos de ver el Nikkei 225, representa el comportamiento de las 225 acciones más transadas en la bolsa de Japón. Podría ser un índice que refleje commodities, que refleje bonos, que represente instrumentos de corto plazo, o money market, o cualquier otro tipo de instrumento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el IPSA, y debemos corregirlo, nuestro error con el profe Valenzuela ya no representa 40, representa 30, desde que se llama el Standard & Poor's IPSA. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Toda la historia prácticamente teníamos el índice de precio selectivo de acciones, que es el IPSA, que tenía las 40 acciones más transadas. Luego, hace un año y medio, como al final del 2018, pasando el 2019, se reajustó, ya no lo empezó a calcular la bolsa, sino que lo calcula Standard & Poor's, que es el mismo que calcula el Standard & Poor's 500, el índice más seguido en todo el mundo, que es el que representa las 500 acciones más transadas en la bolsa de Nueva York, que también está el Nasdaq Composite, que representa las 100 acciones más transadas en el Nasdaq, que es la bolsa electrónica de Estados Unidos. Entonces, Standard & Poor's, que es una empresa de clasificación de riesgo que también hace índices, dijo ya, hagamos esto. Pero ¿sabéis que las 40 no cumplen con el criterio que yo utilizo? Bajémoslo a 30. O sea, es tan pequeño, tiene tan poco liquidez, movimiento, que dijo, mira, hay solo 30 acciones que clasifiquen para. Porque tú tienes 300 acciones listadas en la bolsa, pero hay unas acciones como el Grange. Nadie transa la acción del Grange. Por eso lo retiraron de la bolsa. Pero, por ejemplo, sigue el Craig House. Y uno dice, ¿para qué tener la acción de un colegio? ¿Para qué compraría la acción de un colegio? ¿Alguien se le ocurre por qué comprar la acción de un colegio? Los terrenos. Para meter a los hijos al colegio después. Eso es. Y entonces, si tu hijo está de primero a cuarto medio, ¿cada cuánto compro la acción? 12 años, 14 años si entró el Playgroup. Entonces una acción altamente líquida, y parece una estupidez, porque si tú me dijeras que hay 10 millones de acciones que se transan todos los días, tiene lógica permanecer en la bolsa. Pero si tú vas a vender una acción, es mejor que vaya al colegio. Ah, no, pero es que mira, tiene más de 50 accionistas. Chuta, entonces me obligan a hacer una sociedad anónima abierta y listarse en la bolsa. Como que hay otros problemas. Bueno, pero existen esas acciones, la del club de golf, la del Sporting en Viña, la del Club Hípico, la del Hipódromo Chile. Nadie transa esas acciones. La de la Clínica Las Condes, poco transada, porque te compran las acciones siendo médico para que te puedan dar tu box. Ya listo. Pero las acciones que realmente se transan harto todos los días son bastante menos. Por eso que nuestro mercado es poco desarrollado. Entonces se tuvo que crear el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano. Y con esto sí que terminamos. Mercado Integrado Latinoamericano. El MILA lo que hizo es decir, mira, como somos tan chiquititos y no podemos competir con mercados muy grandes, entonces nos vamos a asociar. Se va a asociar Chile, Perú y Colombia. Y ahí eran más chicos que Brasil. Brasil es un mercado gigantesco, la 10ª bolsa más grande del mundo. Entonces dijeron, busquémonos otro socio. ¿Qué otro socio se le ocurre en país? ¿Con quién podrían asociarse además de Perú y de Colombia, los de Chile, para crear este mercado integrado latinoamericano? México. Brasil. Eso fue lo que hicieron. Bueno, Brasil era lo obvio, pero no hablan español. Y aparte Brasil ya era grande por sí solo. Entonces a ellos no le convenía. Pero entonces Argentina no. Venezuela tampoco. Bolivia, Ecuador, chao. No existen en términos del mercado total. Entonces se asociaron con México. Y ahora México, Chile, Perú y Colombia son más chicos igual que Brasil. Pero ahora al menos están más cerca del tamaño. ¿Sí? Es casi equivalente.
Entonces, ¿qué pueden hacer? Un inversionista colombiano puede comprar acciones de Cencosud, o puede comprar acciones de Bimbo, o puede comprar de cualquier empresa peruana acciones, y lo mismo te pasa en todas partes. Entonces, integro todos los mercados para que tengan más liquidez. Y entonces existe el Standard & Poor's MILA, que refleja el comportamiento de las 40 acciones más transadas de esos mercados. ¿Se entiende? Se miden en puntos, que era lo que yo les mostré en el Nikkei 225, porque lo que te importa es la variación. Cuando se habla que el IPSA subió 5%, quiere decir que el índice subió una cantidad de puntos que dividió los puntos que valía el día anterior en un porcentaje. Así, si yo miro el Eurostock 50, por ejemplo, que son las 50 acciones más transadas en Europa, bueno, subió 6%, pues 6% de allá, 3% de Estados Unidos y 4% acá, es lo mismo. Si yo digo subió 100 euros, no sé, pues ¿cuánto vale el euro? No, es que subió el de Bombay. No sé cuánto vale la rupia india, no sé. ¿Se entiende? Por eso los índices se ponen en puntos para ver las variaciones porcentuales. ¿Sí? ¿Dudas? Yo, profesor, le quería preguntar, ¿cuál es el costo de hacer la OBI? O sea, la oferta de eso. Podría ser, depende de, no hay como un valor, depende del tamaño de la empresa. Normalmente un porcentaje también, o sea, por ejemplo, ofertas públicas iniciales súper chiquititas en Chile, Hortifruti, 60 millones de dólares, la constructora de Echeverría Izquierdo, que a nosotros nos construyó el edificio de I&L, 90 millones de dólares, esas son como las más chicas. La más grande de la historia es Cencosud Shopping Center, que en estricto rigor no es una IPO pura, porque Cencosud ya existía en la bolsa antes, sino que más bien es un spin-off. Como que yo salgo una sección, solamente la parte de los malls de Cencosud, y la vendo por separado que el resto de Cencosud. Pero es normalmente un porcentaje de, ¿sí? Pero te diría que si el banco de inversión va a ganar menos de $500.000, no se levantan. Eso es como lo mínimo que uno debería tener. Eso es el 2%. Entonces, claro, en Estados Unidos se hacen ofertas públicas iniciales más chicas que eso, por 20 millones de dólares, por 15 millones de dólares, pero en la bolsa electrónica, en el Nasdaq, no en el New York Stock Exchange. Ahí no tenía inversión o acciones que sean más chicas que 100, 200 millones de dólares como mínimo. Ya, perfecto, gracias. Profe, ¿en qué beneficia tener más países asociados? ¿Que el IPSA es más representativo o no sé? No, es que el IPSA es solo de Chile. Son las 30 más transadas de Chile. Pero Ya, el MILA podría ser... Bueno, te escucho. Eso, no. Que tener un índice del MILA, ¿por qué es mejor que tener como solamente el IPSA? Si soy un inversionista chileno, por ejemplo. No miraría el MILA. Pero sí, o sea, no miraría el índice que mide el MILA. Pero el MILA te permite que si tú quisieras comprar, por ejemplo, Ecopetrol en Colombia, en vez de tú ir a Bogotá y comprar Ecopetrol, no sé, Pacific, Rubiales, Da Vivienda, empresas colombianas, tú te paras en la Bolsa de Santiago, te paras teóricamente, porque en realidad entras a la página de tu banco y dices, ya quiero comprar acciones de Da Vivienda, y listo, no tengo que ir hasta Bogotá. Entonces eso reduce los costos de transacción y hace que se compran y vendan más acciones, y eso le da más liquidez a los mercados. Como le da más liquidez a los mercados, las empresas consiguen capital de forma más barata, y en ese sentido quizás podrían llevar a cabo más proyectos de inversión. O sea, si hay más diversificación de acciones, ¿se vuelve mucho más líquidas las que están en esa bolsa? Tal cual. Buenísimo. O sea, para ti sería más fácil, en vez de ir a pasearte por 10 mercados del mundo, ir y comprar directamente en cualquiera de las 4 bolsas locales, la de Santiago, la de Bogotá, la de Lima, o el IPC, que es el índice que agrupa solo las acciones de México en Ciudad de México. En vez de pasearme por 4 países, voy uno y diversifico más mi portafolio. No estoy sometido a lo que le pase solo a Chile, sino que está distribuido entre 4 países. Como la misma idea que le explicaba Gabriel Valenzuela del ETF, que en el fondo ya juntar puro índice y hacerlo al mínimo costo posible de administración. Bueno, aquí es lo mismo. Sin moverte de Chile, tú puedes comprar acciones de 4 mercados distintos. O sea, la liquidez que aumenta es como proporcional al costo que se ahorra por estar todos concentrados. Tal cual. Ya, buenísimo. ¿Profe?
tengo la confusión con el tema de las acciones que uno puede comprar siendo chileno, colombiano, etcétera, porque, no sé, a veces buscando, he visto en internet muchos brokers online que te abren acceso a muchos mercados, anda en Asia, Estados Unidos, a Latinoamérica. Entonces, digo, ¿cuál es la diferencia entre esos brokers online y como comprar acciones tradicionalmente yendo a tu banco o a tu corredora de bolsa Es que en el país? un broker online, pues es probable que no te venda la acción, te va a vender algo que nosotros vamos a ver después que se llaman CFD, Contract for Difference. Y entonces, por ejemplo, si tuvieras que la acción de Apple tiene un asterisco al principio, ese es el Contract for Difference de la acción. Entonces no te da los mismos derechos que tener una acción. Tener una acción te deja votar en la junta accionista, te permite recibir dividendos y además puedo vender la acción. Un Contract for Difference solamente te paga la diferencia del precio, literal. Entonces tú la compraste en $190 y ahora la vendiste a lo que está, que creo que es como 260, te ganan los 70. Pero si hay una junta accionista, tú no existes, tú no estás en el registro. Entonces, por eso que la puedo comprar de cualquier parte del mundo, porque tú no tienes que tener una dirección. Pero si tú eres accionista de Apple, tienes que decir, a ver, ¿dónde vive usted? No, vivo en Sudáfrica. No. Tiene que tener aquí en Estados Unidos y tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, etc. Depende como de las regulaciones de los países. O sea, son más como de acciones de segunda categoría, por decirlo así. Sí. Como O sea, tampoco es que sean solamente penny stocks, así como esas acciones ordinarias del logo Wall Street que valen menos de $1, que las echaron de las bolsas bonitas y entonces van a la bolsa de Ohio o de Cincinnati. No, son que no te están comprando realmente la acción, sino que te van a pagar lo que tú ganes o pierdas con la diferencia del precio de compra. Entonces son más bien para efectos especulativos, pero no todos los accionistas quieren especular con las acciones. Quizás tú quieres comprarte una acción, no sé, mi amigo en la universidad, el Filip, decía, lo único que yo quiero es comprar una acción de Entel e ir a la junta accionista de Entel. Ese era todo su propósito, solo quería sentirse importante, nada más. Bueno, hay más razones que solamente comprarla a un precio bajo y subir para comprar la acción. Entonces, aquí solamente te dan eso, la ganancia de capital, el alza en el precio. Pero si tú quieres los dividendos u otras cosas, no te los van a dar con un CFD. Y que eso es lo que compran normalmente los brokers por internet. Solo para hacer trading, entonces. Claro, solo para hacer trading, porque, ojo, para comprar acciones tú tienes que ser un corredor de bolsa certificado y tengo que pagar un derecho de bolsa, tengo que comprar acciones de la bolsa. Entonces, no es como que cualquier patipelado te pueda vender las acciones. Pues entonces ellos lo que tratan de decirte es, mira, si esa acción sube yo te pago plata, si esa acción baja tú me pagas plata a mí, y listo, ese es todo nuestro negocio. No te estoy comprando la acción, porque si tú vas a decir, oye, yo soy accionista de Apple, no, usted tiene un CFD, váyase de acá, por favor. Es un derivado sobre la acción, que lo vamos a ver hacia el final del curso, es más complejo. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, tengo una pregunta, pero que hemos hablado en el curso que el S&P es como, al final refleja más o menos el comportamiento del mercado en Estados Unidos. Y me pregunto por qué al final, uno, no sé, en la noticia uno puede leer que, no sé, llevan casi 25 millones de desempleo y el S&P igual está solamente un 15% abajo de su máximo histórico. Entonces, como no veo tanto como la relación. Lo que van a perder plata este año y el próximo año, pero no los siguientes 48 años. Como que el valor presente de los dos primeros flujos de caja que son malos no pesa tanto en la mezcla del valor de las acciones. Y segundo, si tú echas gente, tiene más o menos gasto. Menos gasto. Entonces pierdo menos plata. ¿Entiendes? Entonces como que eso, porque es súper malo socialmente, podría ser bueno para el interés de la empresa. Ya, perfecto. ¿Entiendes? ¿Todos claros? Sí. ¿Alguna Yo tengo otra una duda respecto al trabajo. Que está el caso y la guía de preparación, pero ¿dónde está lo que tengo? Porque hay que hacer un informe en base al trabajo. Pero la pauta de qué tengo que hacer. Contestar las preguntas de la guía de preparación, pues. Esa es la misma guía de preparación. Sí, pues eso es como que tienen que responder, lo llevaría a cabo. No, porque mira, pensé que era como una guía para instruir el caso nomás. No, esas son las preguntas que tienen que responder.
Claro, la guía de preparación siempre es lo que tienen que hacer para preparar el caso. O sea, va a ocurrir lo mismo con el del Tottenham y lo mismo con el modelo multifactorial. Ok, gracias. ¿De qué? Chau, que estén bien. ¿Profe? Ajá. Una pregunta cortita. ¿En qué parte puedo encontrar quiénes son las personas a elegir en el directorio de la TAM? ¿Las personas a elegir o las personas elegidas? A elegir. Lo que pasa es que yo tengo acción y me llegó para elegir parte del directorio y que informarme de eso y no tengo idea. Pero mira, si tú vas a la página, a la parte de Investor Relations, tiene que haber alguien que tiene la relación con los inversionistas y le debería escribir a esa persona. Porque normalmente te deberían enviar la terna de directores. Ya, perfecto. O sea, si tú vas, bueno, yo lo hice en la clase recién, la charla, pero si vas abajo, entra a latamerlines.com, va abajo, a la izquierda va a decir Sí, conócenos, y relación con los inversionistas, y ahí va a haber un número y un correo de contacto. Claro. Y esa persona te tiene que dar la terna de los directores. Perfecto. Profe, ¿me recomendará comprar a la a 3.000 pesos la acción o me guardo la plata? A 1.500 capaz que era buena idea. Pero es que, no sé, lo que yo decía en la charla de recién. Para mí no es que la TAM tenga un problema ahora con el coronavirus. La TAM tiene un problema que se llama TAM. No tiene un problema de coronavirus. Tiene un problema de gestión también, totalmente. Sí. Totalmente. Entonces... Se puede ver con las otras líneas que siguen funcionando, entre comillas, un poquito y están igual ahí. Claro, yo creo que la industria aérea es muy complicada, a menos que uno sea experto, discernir entre cuál empresa le va a ir bien y cuál empresa le va a ir mal es muy, muy complicado. Entonces, es difícil estar ahí. No me atrevería a recomendar a un precio LATAM Airlines. Para mí es una empresa muy mala, entonces yo no compraría particularmente, pero dije lo mismo de la Polar y cuando la Polar valía 30 pesos yo quería comprar. Ahora vale 5, pero... Y descargué una aplicación Libertex, que es como de acciones, y te dan como $50.000 gratis, pero son ficticios. Es para jugar un poco en la bolsa. Y compré WTI, y si hubiese invertido la plata que he invertido, hubiese ganado $40.000 en un día. Bueno, ahí sí, ahí sí cuando ya el precio es negativo y ahí no hay nada que decir. Pero 3.000 todavía podría caer a 1.500. O sea, cuando la gente decía, no, Cencosud no puede valer menos de 2.000 si todo el Jumbo pasa lleno. Sí pasa lleno, pero eso vale 900 pesos, no vale 2.000. Entonces el análisis fundamental que hay que hacer es más lo que ustedes hacen con el transbordador del caso. Proyectar los flujos de caja, decir, oye, ¿cuántos días va a tener lleno el carrier? Aquí hay que hacer supuesto importante, esa es la gracia del caso. Oye, mira, va a subir tanto, va a cargar esto, y ahí sí eso vale algo. Si la proyección te da que vale 5 lucas, compra. Si te da que vale 2 lucas, vende. Gracias, profe. Profe, ¿su charla la grabó? Creo que la grabó la Mariana. Tendría que preguntarle antes de... O sea, le tendría que preguntar anoche. Si alguien me envíame un correo, William, para recordarlo y ver si la Mariana, que es la niña que nos ayuda en los posgrados, la grabó. Me parece que ella lo grabó. Yo no estoy seguro. Pero tengo... Si la grabó, ¿la podría subir? Sí, si la grabó, la subo. Gracias. Chao, que estén bien. Ya, profe, cuídate. Gracias. Igual. Chao.